Hola, buenos días, viceconsejera. El sábado en ABC fue entrevistado el consejero Manuel Jiménez y le preguntaron específicamente sobre esto. Dijo, ¿cuál es el sector que se ha visto más perjudicado en Madrid? Y él respondió, el turismo, sin duda. Y eso incluye la hostelería, la restauración, los hoteles, las agencias de viajes, las aerolíneas. Siendo que es así, que es el sector más afectado, ¿cuáles son las medidas adicionales que ustedes proponen para sostener o para ayudar a este sector? Señora Velázquez, bueno, el sector turístico aporta nada más y nada menos que el 7% al PIB madrileño y cerca de 400.000 empleos dependen de este sector. Hay más o menos 2.000 establecimientos hoteleros en la comunidad autónoma. Hay además 30.000 bares y restaurantes en nuestra comunidad, que muchos de sus ingresos dependen de ese turismo, y más de 60.000 comercios minoristas también, que en buena parte dependen de la actividad turística nacional e internacional. Entre comercio y hostelería hay 720.000 empleos, que es más o menos 1 de cada 5 de los empleos que hay en la comunidad autónoma. Ustedes han anunciado o han aprobado una partida de 4 millones de euros para préstamos blandos de hasta 40.000 euros, que ha mencionado usted hace un momento, cuyo alcance pues no daría más que para a lo mejor 200 o 300 o 400 empresarios, una cosa así, que yo creo que es bastante poco para las cifras que acabamos de dar. Y también en el plan de reactivación hemos detectado la medida 29, una línea de avales de 13 millones de euros para agencias de viaje, intermediación turística y alojamientos. A nosotros nos parece que son medidas que están muy bien, pero que se quedan un poquito cortas o escasas para la dimensión del problema que tenemos, ¿no? Yo lo que veo es que el sector hostelero, por ejemplo, está pidiendo microcréditos capaces de llegar, bueno, si no a los 30.000 empresas del sector Horeca, pues a lo mejor a unas cuantas más de las que se pueden llegar con las medidas que ustedes han implantado. También están pidiendo reiteradamente un esfuerzo para adecuar el pago de los alquileres a esta situación. Y yo creo que podría hacer el Gobierno algún esfuerzo de mediación. También podría hacer alguna cosa, a lo mejor, en relación al tramo autonómico del IRPF de los titulares de los locales. Y también creo que la comunidad autónoma podría, de la mano o consensuando con los municipios, la incentivación o la exención del IBI a cambio de determinadas condiciones para los titulares de los locales y así intentar reducir esa carga que está siendo verdaderamente grave con 3 meses de inactividad prácticamente total. También está el sector solicitando la reducción del IVA al sector Horeca, como ha sucedido, por ejemplo, en Alemania o en Francia. Yo sé que no es una competencia nuestra, pero yo creo que la comunidad podría presionar al Gobierno en este sentido y yo no he escuchado que ustedes lo estén haciendo. Y también, hablando de los ERTES, ¿qué pasa con la flexibilización de los ERTES? Se está oyendo sobre esto en la prensa, pero tampoco veo que la Consejería ni el Gobierno de Madrid estén siendo insistentes en ello y estén presionando en este sentido, porque además me consta que entre el señor Jiménez y la ministra de Trabajo hay una buena relación de cordialidad, pero realmente no se nota que esté presionando en este sentido. Y yo le voy a decir una serie de medidas que sí creo que son interesantes y que sí se pueden hacer desde aquí, además de las que le acabo de comentar. Por ejemplo, una de ellas sería, ¿por qué no hacer un cheque para los empleados públicos de la comunidad autónoma canjeables en el sector Horeca de la comunidad? De este modo conseguimos reactivar el sector en Madrid al tiempo que se da una remuneración extra a los empleados públicos que han tenido que hacer un esfuerzo extra durante esta crisis. Estoy pensando sobre todo en el SERMAS, pero no solamente. También las empresas están esperando y deseando que se hagan recibir ayudas directas para todo el gasto que las empresas que tienen atención al público están haciendo en medidas higiénico-sanitarias. Un gasto importantísimo y además una reducción también en ventas en la medida en la que, como hay una reducción de aforo, pues claro, no pueden, tienen que mantener una serie de gastos generales que no pueden evitar. Se nos ocurre también una cosa que creo que es interesante. Recuperemos en la medida de lo posible San Isidro. A nadie se le ha ocurrido hacer una feria de otoño ampliada, que venga a ser una fusión entre San Isidro y la feria de otoño, ampliando una semana en septiembre, por ejemplo, y otra en octubre. Los toros mueven 400 millones de euros en Madrid y San Isidro es la cuarta parte de esa cantidad. Y por último, yo creo que esto es importantísimo, establecer un sistema de detección de nuevas cepas del virus que puedan ser importadas cuando dentro de unas semanas se abra o llegue a su normalidad el aeropuerto de Barajas. Al final vamos a hacer varias cosas. Una, exigir que la gente venga con la prueba hecha del país de procedencia. Otra es establecer y hablar con los otros países sobre corredores sanitarios. Y en último lugar, podríamos hacer... Señor Bartolomé, se me ha acabado el tiempo, ¿eh? Sí, se me ha acabado el tiempo, ¿verdad?
Termino. Hacer pruebas a los que lleguen al país a través, bueno, pues se les puede hacer a lo mejor en un edificio anexo al aeropuerto, en IFEMA, en un pabellón de IFEMA o incluso en los propios hoteles en los que se hospeden. Muchas gracias. Fíjese, yo quería hacer mención además a una cosa que usted ha mencionado también antes, que es esta orden 367/2020 del 13 de marzo de la Consejería de Sanidad, que entre otras virtudes tiene la de demostrar que las comunidades autónomas tenían las competencias para haber tomado decisiones en materia relacionadas con el coronavirus mucho antes de cuando lo hicieron. Pues claro, es una orden del 13 de marzo que entra en vigor el día 14 y es el día que se declara el estado de alarma, pero podían haberlo hecho el día 12, el día 10, el día 8, el día 6, el 20 no sé cuántos de febrero, ¿no? Y en esta orden 367/2020, como bien dice usted, se cierra el comercio, pero también se hace otra cosa, que es la suspensión de la atención al público de las oficinas de empleo de la Dirección General de Servicio Público de Empleo. Esta orden tenía una vigencia hasta el día 26 de marzo de 2020 y que yo sepa, y he estado indagando muchísimo, se lo puedo asegurar, no he visto que se haya prorrogado la orden, sino que entiendo que la comunidad autónoma lo que hizo fue subsumirse en el estado de alarma nacional y a partir de ahí pues asumir las medidas que se habían tomado desde el gobierno de la nación. Pero no deja de ser también interesante que ustedes consideren que las oficinas de empleo, en una situación de gravedad como esta, en la que se ha producido una destrucción de empleo sin precedentes, tanto en parados puros como en ERTES, pues no hayan tenido a bien el reabrirlas en un momento determinado. Y podríamos hablar de que efectivamente el gobierno sí que dijo que no quería que el SEPE hiciera atención al público y sigue manteniéndolo hasta fecha de hoy. Pero yo creo que las oficinas de empleo son titularidad de la comunidad autónoma y podía haberlo hecho antes. Es decir, hay 78.000 parados más en este momento que hace un año, un crecimiento interanual del 23%, y yo creo que el hecho de que ustedes no se hayan puesto a poner mamparas y reacondicionar las oficinas hasta hace 10 días que lanzó usted un tuit en la que estaba con el señor Aguado, pues en la oficina de Goya, pues hombre, fíjese, es que la semana pasada, el día 3 de junio, se reabrió el Centro de Turismo de la Puerta del Sol. Sale una foto, la presidenta Ayuso con la consejera de Turismo y Cultura. Y hombre, yo creo que en una situación como esta, pues entiendo los miedos, los temores, el que pueda haber gente que proteste, pero hombre, nuestros empleados, nuestros trabajadores, con la crisis que están sufriendo, el no poder tener la posibilidad de hacer una atención al público, porque hay gente que además tampoco se ducha en medios telemáticos, en medios informáticos. Oiga, pues yo creo que ha sido una carencia que no nos parece bien y que seguramente los trabajadores madrileños lo tendrán en cuenta a futuro. Acaban ustedes de anunciar Madrid Emplea y luego le han puesto todavía un poco más de bombo con una cosa que han llamado Plan Horizonte Empleo 2021, que es lo mismo, más o menos, que el Plan Madrid Emplea, pero bueno, adelantando las ayudas a los centros especiales de empleo y algunas otras medidas más, ¿no? Que está muy bien, pero al final uno repasa lo que son las medidas de Madrid Emplea y uno detecta que al final acaban siendo las mismas cosas que hacen siempre ustedes en estas campañas, digamos, de marketing político, ¿no? Medidas que ya existían en la Estrategia Madrileña para el Empleo, estrategia que, por cierto, terminó el 31 de marzo y que eso ya le desata a usted las manos para poder haber tomado otras medidas. Medidas que dicen que contabilizan ustedes en 25 millones, pero que luego yo, haciendo la suma de las 6 medidas en la nota de prensa, me salen 23. 23 más 4 ampliables, pero 23 de inicio. Y que si uno hace un poco la comparación con las medidas de la estrategia, pues se da cuenta uno de que al final son acciones que se corresponden con las medidas 15, 23 y 25 de la estrategia. Pero lo peor de estas medidas, que están muy bien, hay que reconocer que están muy bien, es que no están alineadas con sus palabras. Usted es incoherente. Y le voy a decir por qué. Usted nos ha dicho a nosotros, a todos los que estamos aquí, en repetidas ocasiones, que para usted los ERTES no son desempleo. Que lo que considera verdaderamente desempleo son los parados. Los verdaderos parados.
que como le digo son 78.000 más que hace un año. Y todas estas medidas que usted está poniendo en marcha son medidas que están destinadas, sobre todo, 90% por lo menos, a los contratos indefinidos. Yo estoy seguro de que usted tiene en buena estima a FEDEA, que de hecho yo creo que desde FEDEA muchos de sus economistas han nutrido el programa económico de Ciudadanos y forman parte hasta de Ciudadanos algunos de ellos. En una nota que sacó la semana pasada dijo, un resumen que tengo aquí, se dice lo siguiente: si la destrucción se cebó con los contratos temporales, es más que probable que en la desescalada sea este tipo de contratación la que mueva al mercado. FEDEA recuerda que la contratación indefinida de las actividades suspendidas ha estado siempre en alta de la seguridad social bajo el paraguas del ERTE. Todo el dinamismo vendrá generado por la contratación temporal que o bien fue despedida en marzo o bien se contratará para la campaña turística de verano. Esto es lo que dice FEDEA. Entonces, claro, lo que no puede usted pretender es que una persona, un empresario, que ha despedido a alguien que tenía contrato temporal en el mes de marzo, lo vaya a recuperar ahora en contrato indefinido. Es que no tiene ningún sentido. O sea, seamos serios, ¿no? Yo creo que hay que saber, medir muy bien las medidas que se toman, sobre todo las palabras que uno dice, para que luego no caiga en contradicciones. La semana pasada, o el día 25 de mayo, nos sale usted con un acuerdo, con colorines, con muchos logotipos, muchas firmas. Acuerdo de la Mesa Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Comunidad de Madrid. Sé que no están invitados, pero podía haber hecho el esfuerzo de haber también llamado a esta reunión, no solamente a la patronal y a los dos sindicatos importantes de este país, sino también podía haber llamado, por ejemplo, a autónomos o a representantes de la economía social, que no están en esta mesa. Pero lo curioso es que esta mesa, que se supone que es para asuntos relacionados con la pandemia del COVID, bueno, pues las medidas que han tomado, pues a mí me llaman, asesoramiento vía email o teléfono, webinars, campañas en los medios, radio, internet, publicación de guías, eso sí, con el logo, ya que están aquí ellos que han firmado, con el logo de esta gente, y al final uno va a la chicha, que es la medida octava, ¿no?, que es la adaptación de los convenios de colaboración del quinto plan director del plan de prevención de riesgos laborales. Claro, al final se constata que a los 2 días de firmarse este papel, a los 2 días, nos sacan ustedes una nota de prensa diciendo que la comunidad destina 865.000 euros a luchar contra la siniestralidad laboral, que no es otra cosa que un enchufe de dinero a la patronal madrileña para que hagan cosas como material divulgativo, jornadas de sensibilización, formación. Mire, sí, es que esto es muy serio, ¿no? Y además, ya también anuncian en la propia nota de prensa, no sea que se vayan a enfadar los sindicatos, que además de estos convenios, también está previsto celebrar convenios de colaboración con comisiones obreras y UGT de Madrid. Claro, las necesidades de los empresarios, de los comerciantes, de las empresas que están reabriendo sus puertas, no es formación por parte de comisiones obreras o de la patronal. Las necesidades son de ayudas directas para sufragar los enormes costes que está teniendo esta crisis para ellos. Esa es la realidad. Y en prevención de riesgos laborales lo que necesitan son material higiénico sanitario, mamparas y sobre todo compensar esa falta de facturación que viene con las obligaciones que tienes de no permitir más de unas determinadas personas dentro de tu establecimiento comercial. Esas son las ayudas que hay que hacer, ayudas puramente directas. Y ya para terminar, no quiero dejar de hablar tampoco de la estrategia para revitalización de los municipios rurales, que, mire, lo siento mucho, esta es una medida que para la cual tenemos un comisionado que nos cuesta mucho dinero a los madrileños, que pertenece a otra consejería, que es la de Vivienda y Administración Local, y nada, pues también saben ustedes, usted y el señor Aguado, a vendernos que van a hacer no sé qué medida, que estaba ya en la estrategia de revitalización de municipios rurales, que se corresponden las medidas que ustedes han dicho con las medidas 8, 9 y 10 de ese programa, que es que nosotros nos leemos las cosas. Entonces, pues claro, las vemos, y vemos que ustedes lo que hacen es humo de nuevo, marketing político, decirnos que van a hacer un programa de no sé qué, cuando es un programa que ya existía, y la única bondad que ustedes anuncian es que se ha reabierto el plazo. Claro, es que estábamos en el estado de alarma y estaban todos los plazos parados. Pues muy bien, pues enhorabuena y muchas gracias. Vamos a ver, señor Jiménez, usted tiene aquí ahora una vez al mes, como mucho, si tenemos suerte, y si la mesa de la Asamblea nos lo permite. No puede usted pretender que no hablemos de los temas que nos preocupan
porque además todos están entre sí intrínsecamente relacionados. Es decir, cuando hablamos de que si las oficinas de empleo están cerradas, afectan a los comerciantes, a los trabajadores en comercios que no pueden acudir a esas oficinas. Cuando hablamos de las ayudas al empleo, también afectan a esos comerciantes y a esos hosteleros, como son los que ahora mismo pues más problemas tienen. Mire, si realmente funcionan tan bien el servicio telefónico y el servicio por Internet, cerremos las 40 y tantas oficinas y mire, pues eso nos ahorramos 40 y tantos alquileres, o si son en propiedad las vendemos y sacamos un dinerito para repartir entre esos autónomos y entre esos comerciantes que tanto lo necesitan. Pero me imagino que no será así, ¿verdad? Sobre las ayudas al empleo, vamos a ver, por supuesto, no le voy a negar que la mayoría del empleo del comercio sea comercio de contratos indefinidos, y eso está muy bien, y eso es una maravilla. Pero lo que usted no puede tampoco dejar de pensar es que los 80.000, casi 80.000 desempleados más que tenemos ahora mismo en Madrid con respecto al año pasado, que no es una cifra que yo invento, viene de un documento que han producido y elaborado ustedes la semana pasada, son mayoritariamente empleados que estaban en trabajo temporal. En una situación de crisis, de interinidad, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar dentro de unos meses, y que muchas de esas veces son trabajadores que trabajan en temporal porque son temporales las situaciones en las que se produce mayor incremento de negocio dentro de sus empresas, lo lógico es que vuelvan a incorporarse a la empresa como trabajadores temporales. Es que eso, vamos, eso es el ABC, y el que no entienda eso es que no entiende de qué va nada y no ha tenido un negocio en su vida. Y por otro lado, me parece, y que le digo, me parece muy bien sus medidas de empleo de Madrid Emplea, ¿no? Están bien enfocadas para esos trabajadores que no son los parados de los 80.000 nuevos parados, son los que están en los ERTEs, y está muy bien que se intente consolidar ese empleo y que cuando se vayan liberando los ERTEs, pues no se vayan al paro, y a mí eso me parece una buena cosa. Y para terminar, a raíz de estudiar su acuerdo de mesa sectorial de seguridad y salud en el trabajo, pues he tenido la ocasión de investigar un poquito más en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y lo que estoy es muy sorprendido sobre el destino de su presupuesto. Casi 20 millones de euros, de los cuales 8 van al pago de salarios. Quedan, 1 millón y pico en arrendamientos, que no está nada mal, 1,5 millones en promoción, y de repente tenemos 5 millones y pico en transferencias corrientes, que yo creo que en la situación en la que estamos, en lugar de seguir sirviendo para dar su 1,5 millones a comisiones, su 1,5 millones a UGT y su 1,5 millones a la patronal, debería centrarse ese dinero exclusivamente en ayudas directas a los comerciantes madrileños y a los autónomos. Muchas gracias. Muchas gracias.